Bueno, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, vamos a compartir la palabra de una forma distinta a lo que estamos acostumbrados. Primero, quería contarles que es una palabra que el Señor me dio a mí y que yo se las quiero compartir a ustedes. O sea, que todo lo que yo les comparta, primeramente el Señor me lo dijo a mí. Y sentí en este tiempo de compartírselo a ustedes. Pero antes, quería hacer algo un poco más informal para que también ustedes conozcan un poco más de mí, los que no me conocen, los que me conocen, para que me conozcan un poco más. Nosotros cuando empezó la cuarentena no teníamos un sitio con computadora y demás, sino que hacíamos todo medio por todos los lugares. Y cuando pasó esto del tema de la cuarentena y de los Zoom y todo eso, necesitábamos un lugar en donde podamos estar tranquilos y entre comillas que el tránsito de la casa no molestara a quien estaba hablando, digamos. Las nenas están mucho con esto y nosotros también. Las nenas de día y nosotros más de noche, ¿no? Yo les quiero contar que nosotros estamos, ustedes lo que están viendo ahora es el living de nuestra casa, para aquel lado está la puerta de salida y para aquel lado está nuestra casa, digamos. Y este cuadro que ustedes ven acá atrás, lo compramos nosotros en una subasta, en un Iluminarte, para ayudar a un hogar de misiones. No sé si se acuerdan cuando hacíamos los Iluminartes para hogar en Mahanaim, que eran misiones. Bueno, este tallado en la madera que ven ahí, que dice Dios es amor, me lo regaló un HLN promovido que se tomó el trabajo durante el año de averiguar cuál era mi versículo favorito de la Biblia, que ahora también se los cuento a ustedes, es primera de Juan 4:16, que dice Dios es amor. Agarró una madera de su casa, talló mi versículo, y el día de mi cumpleaños se tomó un colectivo desde su casa, que es bastante lejos, la madera es recontra pesada, y me lo trajo de regalo. Un pedazo de madera que no vale mucho, para mí vale muchísimo oro, porque vale tiempo, vale amor y toda la dedicación que él consideró que yo me merecía para mi cumpleaños, ¿no? Y por último, así como les quería mostrar, esta es una Biblia muy vieja que llegó a mis manos cuando no creía, o sea, sí creía, pero no conocía a Jesús. Esta Biblia fue de mi bisabuelo. Me la regaló mi abuelo José porque mi vida era un desastre y me la regaló creo que como un amuleto, ¿no? Y yo en ese momento lo atesoré porque había sido mi abuela, o sea, como un objeto, sin valor más que algo que mi bisabuela lo había tocado. Les cuento que mi bisabuela vino de Arabia, yo no sé si era musulmana o no, no sabemos, nosotros los cargábamos y decíamos que sí. Y cuando vino se convirtió al Señor y lo conoció, y esta es su Biblia. Y cuando yo conocí al Señor, fui corriendo a esta Biblia, me acuerdo que le dije a quien me discipulaba que yo tenía una Biblia, pero el lenguaje es muy, muy antiguo, y tiene otro valor para mí, porque es el mismo libro por el cual Dios le habló a ella, y hoy me habla a mí. Entonces ya no es más un libro generacional, ¿no? Es Jesús que le habló a mi abuela a través de este libro y hoy me puede hablar a mí. Ustedes se preguntarán por qué hice esta pavada que hago. Primero, para bajar un poco el nivel de responsabilidad al compartir la palabra del Señor. Y segundo, es para que me conozcan un poco mejor. Porque entonces ustedes cuando me vean y vean todos estos chirimbolos acá atrás, van a saber que es parte de mi vida, que son cosas importantes para mí y para mi familia, ¿no? Yo les mostré objetos que son míos, pero toda la casa está llena de cosas de todos, ¿no? Pero bueno, en esta pusimos más o menos las cosas que combinaban y esas cosas que hacemos las mujeres. Esto lo hice para que ustedes cuando me vean acá, a mí, a Mario o a las gordas, sepan dónde estamos, qué estamos haciendo y que fue preparado con mucho amor para que aquellos que nos ven también sientan que estamos un poquito más cerca de ustedes, ¿no? En esta lejanía de las pantallas hay calor de hogar acá atrás, ¿no? Hay cosas que para nosotros valen un montón. Cuando empezamos nosotros a servir en jóvenes, un día vino
un muchachito de lo más humilde, y con la autoridad que Dios le daba, porque estoy segura, porque es una persona maravillosa, nos compartió un pasaje de la Biblia y nos explicó qué quería decir con tanta humildad y con tanto amor, que cada vez que alguien me dice Oseas 6:6, yo automáticamente me remonto a su cara, ¿no? Oseas 6:6 es un versículo que en la Reina Valera, se los leo, no lo busquen, yo los anoté todos para que no los tengan que estar buscando y podamos enfocarnos a ver en qué nos dice el Señor. Dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Lo busqué en un montón de versiones, en un montón. Y hay una Biblia que se llama Nueva Biblia Viva, y me gustó muchísimo más de esta forma, y se los voy a leer. Dice, lo que más quiero de ustedes no son sus sacrificios rituales, sino que me amen y a su prójimo. Lo que más quiero de ustedes no son sus ofrendas, sino que me reconozcan y respeten como su Dios. Hay otros pasajes en la Biblia que hablan de esto mismo, y se los voy a leer también. Para mí leer la Biblia nunca está de más, y cuando hay muchos pasajes que se refieren a esto, me gusta así, abrimos nuestra mente y también nuestro corazón a recibir lo que Dios nos quiere decir. Dice, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Eso lo dice en el Salmo 40, en la versión de la Reina Valera. Después, en Hebreos 10, del 5 al 7, pero de la NBI, dice así. Por eso al entrar en el mundo, Cristo dijo, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, en su lugar me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes. Como el libro dice de mí, he venido, Dios, a hacer tu voluntad. Y este versículo que voy a leer ahora está en Mateo 9:13, pero lo que tiene de especial es que salió de la boca de Jesús, ¿no? ¿Somos conscientes a veces de lo que estamos leyendo? Un día salió de la boca de Jesús. Qué maravilloso es Dios que nos da el poder de poder leer eso, ¿no? Cómo Él, en su perfección, se ideó la forma de que hoy nosotros podamos leer lo que un día nuestro Señor dijo con su propia boca. Y Él dijo esto, pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificio. Mi teoría al estudiar la Biblia es que cuando un versículo se repite muchas veces en distintas partes, es porque Dios consideraba que yo no iba a entender en el primero, o que me lo iba a pasar por alto. Entonces lo puso 2, 3 o 4 veces, ¿no? ¿No les pasa a ustedes? ¿No piensan que por qué este versículo está tantas veces, lo dijeron tantas personas, o lo compartieron en tantos libros de la Biblia? Y yo considero que es para que me entre en mi cabeza lo maravilloso que es Dios, ¿no? Esto está en Salmos, este versículo está en Oseas, está en Hebreos, y lo más lindo es que está en Mateo, y lo repitió el Señor Jesús. Él citó Oseas, ¿no? Qué importante que es entender que las cosas cuando se repiten muchas veces, los que somos papás lo sabemos, que cuando le decimos muchas veces a un hijo algo porque queremos que entre, ¿no? Yo creo que este versículo es muy importante por eso. En todos los casos, Dios está corrigiendo a su gente para que dejen la ley y para que pasen a ser de Jesús. Que conozcamos su corazón y sus atributos. Paréntesis, y no voy a hablar de esto porque no es el centro de la prédica, no los voy a explicar, pero algunos de los atributos de Dios son que es bueno, que es justo, que es santo, que es misericordioso, soberano, y hay muchísimos más. Vuelvo a leerles Oseas, pero yo le hice un pequeño cambio, y dice, lo que más quiero de ustedes no son sus sacrificios rituales, entre paréntesis, y agrego yo, costumbres en mi congregación se hace así, en mi casa se hace así, yo soy así,
sino que amen a Dios y a su prójimo. Lo que más quiero de ustedes no son sus ofrendas, sino que me reconozcan y me respeten como su Dios. Que conozcamos a Dios y que conozcamos los atributos que Él tiene. Si yo lo conozco a Dios, es imposible que no lo ame. Y si lo amo, lo voy a respetar. Porque a quien amo, verdaderamente lo respeto. Y si vos amás y no respetás, hermano, yo te tengo que decir que estás amando mal. Porque el que ama algo, a una persona, lo respeta. Dios ya en Génesis le decía a su hijo que no quería sacrificios, que no hiciera rituales ni oraciones prearmadas, sino que quería que lo conozca, que lo respete y que lo ame. Yo les voy a leer Génesis 22. Permiso, voy a tomar un poco de agua. Dice, tiempo después, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, y él le dijo, aquí estoy. Luego Dios dijo, toma a Isaac, tu amado hijo único, ve a la tierra de Moria y ofrécelo como sacrificio que debe quemarse completamente, en la montaña que yo te indicaré. A la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y se fue con 2 siervos y su hijo Isaac. Cortó leña para que usara en el sacrificio y se fueron luego hacia el lugar que Dios le indicó. Al tercer día, Abraham alcanzó a ver en la distancia el lugar hacia donde iban. Entonces Abraham dijo a sus siervos, con el burro, el muchacho y yo iremos allá, adoraremos a Dios y volveremos con ustedes. Abraham tomó la leña que tenía para el sacrificio y la puso sobre los hombros de su hijo Isaac. En una mano tomó el fuego y en la otra el cuchillo y se fueron caminando juntos. Entonces Isaac le dijo a su papá Abraham, papá, Abraham respondió, aquí estoy, hijo mío. Isaac le preguntó, aquí está la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Y Abraham respondió, Dios proveerá el cordero para el sacrificio, hijo mío. Entonces ambos siguieron caminando. Cuando llegaron al lugar que Dios le indicó, construyeron un altar y acomodaron la leña. Luego Abraham ató a su hijo y lo colocó en el altar sobre la leña. Inmediatamente sacó un cuchillo para matar a su hijo. Pero el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo diciendo, Abraham, Abraham. Y Abraham respondió, aquí estoy. Luego el ángel le dijo, detente, no le hagas daño al muchacho, no le hagas nada, porque ahora sé que tú me respetas y obedeces a Dios. No le negaste a tu único hijo. Luego, Abraham levantó la mirada y vio un cordero enredado por los cuernos en un arbusto. Así que fue, lo agarró y lo ofreció como sacrificio a cambio de su hijo. Abraham llamó a este sitio el Señor provee. Y ya hoy se dice, en el monte el Señor provee. Después, desde el cielo, el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez y le dijo, el Señor ha dicho, prometo por mí mismo que porque hiciste esto y no me negaste a tu hijo, tu único hijo, te daré mi bendición y multiplicaré tu descendencia. Tendrás tantos descendientes como estrellas hay en el cielo y arena a la orilla del mar. Ellos se apoderarán de las ciudades de sus enemigos. También prometo que todas las naciones del mundo serán bendecidas por tu descendencia, gracias a que tú me obedeciste. Yo no les puedo explicar cuando Dios me dio este pasaje, lo leí, y cada cosa que leía sentía una revelación y que Dios me decía, esto tenés que hacer vos, esto tenés que hacer vos y esto tenés que hacer vos. Primeramente Dios me habló a mí y yo se los quiero compartir. Dios no quería que Isaac fuera asesinado por su papá, por decirlo así. No quería que lo sacrificara, no quería el holocausto. Dios quería que Abraham supiera, que conociera la decisión final que Dios iba a tomar, que era que no matara a Isaac. Dios quería que Abraham lo respete como para llegar a poner a su único hijo en una pira de ramas. Quería que lo amara tanto como para devolver el regalo más preciado que Dios le había dado, que era su hijo Isaac. ¿Se acuerdan que Abraham y Sara no podían tener hijos? Y Isaac fue un regalo 100% del Señor. Y Abraham no lo escatimó cuando Dios se lo pidió. Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac, y él no lo negó. ¿Por qué no lo negó? ¿Estaba loco, Abraham?
no defraudó a Dios, porque lo conocía lo necesario y lo amaba lo necesario como para no hacerlo. Lo respetaba para hacer lo que le pidió, aunque a él le doliera el alma, porque él quería agradarle a Dios. No por chupamedias, sino porque quería hacerlo feliz, quería que Dios fuera feliz al pensar en la obediencia de él. No lo quería defraudar, a cualquier precio, ¿no? Porque sacrificar a un hijo es un precio muy alto. Y más a Isaac, que era el tesoro, era un regalo que Abraham había recibido. Nosotros, cuando amamos a alguien, ¿no hacemos de todo por hacerlo feliz? ¿No hacemos hasta cosas imposibles para que esa persona sea feliz? Abraham no lo defraudó a Dios. Y yo esta noche me pregunto, ¿y yo? Abraham cumplió con lo que Dios le pidió. Fue a buscar a Isaac y encima fue caminando, ¿no? Como para ir pensando. 3 días tardó hasta despedirse de los sirvientes y después siguió caminando, ¿no? ¿Qué pensaría ese papá? ¿Estaba desolado? Ustedes saben que yo creo que para mí en el fondo Abraham sabía cómo iba a ser el desenlace. Abraham conoció, respetó y amó a Dios lo necesario y más. Lo conocía, conocía los atributos, tenía una relación con él. Y creo en lo más profundo que Abraham sabía que no iba a matar a Isaac, pero de todas formas en su corazón lo mató. Y esto fue lo que le demostró a Dios lo que él sentía por él. Lo respetaba. Y como decían en unas predicaciones anteriores, temor de Dios, pero temor de respeto, no de terror, sino de respeto. Muchas veces compartí, y se los vuelvo a compartir a quien quizás no lo escuchó, es que yo a mi papá lo amaba más que a un montón de personas en el mundo, pero lo respetaba un montón. Cuando tenía alguna idea media descolocada y demás, me bastaba una mirada para que se me acomoden nomás, ¿no? ¿Por qué uno respeta al papá? Yo les cuento por qué yo respetaba a mi papá. Primero porque era más grande, por lo que me hablaba de una sabiduría que yo de pequeña no tenía, ¿no? Y él sí, por lo vivido. Pero también porque quería lo mejor para mí. Entonces, cuando él me decía que no, aunque a mí me reenojara, yo hacía caso. A veces, no digo que siempre, pero hacía caso. ¿Por qué? Porque yo sabía que él me amaba con toda su alma y que él iba a hacer lo posible para que yo no sufra. Y yo cuando pensaba en mi papá de esta forma, por lo que pasaba con Isaac y Abraham, decía, Dios es igual conmigo. Porque yo lo amo infinitamente a Dios. Entonces lo tengo que respetar. Porque él no va a desear el mal nunca para mí. Y va a tratar por todos los medios de evitarme el sufrimiento. Porque Dios no nos castiga. Pero no quiere decir que no pasemos por esas cosas. Pero lo tenemos a él como todo papá para agarrarnos fuerte de la mano y salir adelante de lo que nos pasa, ¿no? Como cuando sos chiquitito y vas caminando y vas trastabillando y te van agarrando tus papás y vos a veces cuando vas andando en bici o algo decías, che, ¿por qué me agarras? Che, ¿por qué me...? Que si no te agarrabas te rompías la cabeza, pero vos de testarudo querías hacerlo igual. Entonces llegaba un momento que te sacaba la bici y te decía, bueno, listo, se acabó acá, se terminó, ¿no es cierto? Y ahí, y se iba refunfuñando. Hoy que soy mamá, cuando le enseñé a andar en bici a mis hijas, hice lo mismo. Y entendí a mi papá. ¿Cuántas veces Dios nos hace esas cosas que no entendemos y con el tiempo las vamos a entender? Y las que no entendamos acá en esta tierra, las vamos a entender cuando lo veamos a Él. Pero entendamos que Él es nuestro papá. Cuando meditaba en este pasaje, volé por todos lados, no les voy a mentir. Fue muy profundo y me cuesta mucho reducir todas las cosas que Dios me dijo, que les quería compartir. Pero había notado que nunca había unido a Abraham y Oseas en la vida. Para mí no tenía nada que ver. Pero noté un detalle en particular. Cuando
estaba leyéndoles recién, yo ahora lo voy a volver a leer, pero salteado, en Génesis, dice, Dios llamó a Abraham y él respondió, aquí estoy. Cuando Isaac lo llamó camino a Moria, le dijo, papá, y él le dijo, aquí estoy. Y cuando el ángel del Señor lo llamó, Abraham le dijo, aquí estoy. Abraham sabía escuchar a Dios, pero también a los demás. Abraham podría haber dicho, ¿qué querés? Estoy ocupado, en este momento no te puedo atender, estoy apurado por ir acá, estoy para... Pero no lo hizo. Siempre dispuesto, ¿no? Aquí estoy, era la respuesta que tenía Abraham para todos. ¿Qué querrá decir? Dispuesto y disponible es una frase recontratrillada, ¿no es cierto? Pero qué grande que era Abraham, que estaba dispuesto y disponible. En Isaías 6:8 dice, heme aquí, envíame a mí, ¿no? Y la pregunta del millón es, ¿a dónde? ¿Viste? Si te va a mandar, ¿a dónde? Sí, a que perdones a fulano, a que ayudes a un hermano, a Ránela, a la plaza a predicarle a un hermano, al Congo belga, pero porque lo conozco, sé dónde me envía Dios, y sé qué quiere hacer con mi vida, pero para eso lo tengo que conocer, y tengo que conocer sus atributos. En el capítulo 7 de Hebreos que leí hace un rato, les vuelvo a leer un versículo, una parte que dice, habla de Jesús, y dice, por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí, he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Jesús también estaba disponible para Dios, como un día lo estuvo Abraham. Y Jesús era el Hijo del Dios, y hizo la voluntad del Padre, que a veces, en algunos versículos nos da a entender que a él no le gustaba mucho esa idea, pero la respetaba, ¿no? Si Jesús estaba dispuesto y disponible para Dios, ¿qué me queda para mí? Dios le prometió a Abraham, y esto me llamó muchísimo la atención, por su propio nombre. Y les leo desde el versículo 15, dice, después desde el cielo el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez y le dijo, el Señor ha dicho, prometo por mí mismo que porque hiciste esto y no me negaste a tu hijo, tu único hijo, te daré mi bendición y multiplicaré tu descendencia. Tendrás tantos descendientes como estrellas hay en el cielo y arenas a la orilla del mar. Ellos se apoderarán de las ciudades de sus enemigos y también prometo que todas las naciones del mundo serán bendecidas por tu descendencia. Gracias a que tú me obedeciste. Gracias a que tú me obedeciste, le dijo. Abraham llegó hasta lo último, ¿no? Porque ya estaba ahí para sacrificar. Él no sabía el final. Confió y tuvo fe, puso los ojos más allá de lo que la vista humana puede ver. Tuvo fe en su Dios. Sí, suyo. ¿Por qué? Porque lo conocía, porque sabía cuáles eran sus atributos, porque lo respetaba. Y porque lo obedecía, podemos decir que Abraham tenía su Dios. Como yo tengo mi Dios, como ustedes tienen su Dios, que hoy sabemos que es nuestro Dios. Pero él era suyo. Él lo sentía así y lo demostró. Y casi te digo que le prometió la gran comisión, ¿no? Porque dice, Dios lo bendijo a través de su ángel y le prometió descendientes como estrellas en el hermoso cielo. Pero no el cielo del fondo de mi casa, que es precioso, sino que yo me imagino el cielo de Roca o de Córdoba bien cerrado, negro, lleno de estrellas y de nebulosas. Mirar para arriba y decir, eso le prometió a Abraham. Todas las naciones, todas las etnias, todos los pueblos, toda la gente, tu vecino, tu familia, van a ser bendecidas por el módico precio de tu obediencia. Yo le tengo que dar las gracias a Abraham por eso. A Abraham le pidió su tesoro más preciado, que era Isaac. ¿Qué tesoro más preciado me pide Dios a mí esta noche? Que yo le entregue en obediencia. A mí ya me lo dijo. Ahora se lo dejo a ustedes. ¿Qué tesoro les pide el Señor en esta noche que le entregues en obediencia a Él? En Hechos 17, ¿se acuerdan cuando Pablo estaba en Atenas y no sabía cómo hablarles porque creían en 800 dioses y encuentra la estatua del Dios no conocido?
y le empieza a predicar, le dice lo siguiente. Dice, de un solo hombre hizo todas las naciones, para que habitaran toda la tierra, y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen. Todos lo busquen. Y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Acá vemos que Dios le cumplió a Abraham. Para que lo encuentre, dice, para que aunque sea a tiendas, porque no está lejos de ninguno de nosotros. Gracias a Abraham por esto también. Si ustedes me permiten, les voy a leer una carta que Dios puso en el corazón para mí, que dice en el encabezado, para Betina. Vos poné para y pones tu nombre, ¿sí? Dice, Betina, pongan su nombre, no temas, no desmayes, porque yo soy un Dios de oportunidades. Esta también es una de mis atributos. Aprende más sobre mí, conoceme, como hizo Abraham, y así juntos haremos muchas cosas. Conoceme leyendo mi palabra, hablándome, o como decís vos, orando. Conoceme en los ojos de un niño, en la mano de un anciano, en la sonrisa de una vida que me conoció, en el abrazo de un ser amado, en la mirada de consuelo o en la compasión por el otro. Un día te llamé hija y vos me dijiste, aquí estoy. Ahí nos encontramos. Caminar juntos no es sencillo, pero te tomo de tu mano. Te cuento un secreto, hacer mi voluntad siempre es lo correcto, porque es buena, es agradable y es perfecta. Te conozco desde el vientre de tu mamá, ahora te pido que eso sea recíproco. Pero viste que en la Biblia hay un libro que se llama Primera de Corintios. Bueno, mirá en el capítulo 13, así quiero que me ames, que me respetes. No temas, no me temas, respétame, porque yo soy tu Dios. En conclusión, porque no los quiero cansar, hay dos puntos que son muy importantes. Tenemos que conocer mucho más a Dios y estar con Él, porque lejos de Él no hay nada que podamos hacer. Hay muchísimos pasajes en la Biblia que hablan de conocer al Señor, pero yo no les estoy dando una clase de teología. Yo les estoy contando un estilo de vida, que es vivir como Dios quiere que yo viva, como Dios quiere que ustedes vivan, haciendo su voluntad, respetándolo. No quiere sacrificios muertos. Quiere Él que seamos sacrificios vivos, que entreguemos nuestros tesoros y que circuncidemos nuestros corazones. Romanos 2:29 dice, el verdadero cristiano, cambié judío por cristiano para los que se saben la palabra de memoria, cambié judío por cristiano para que lo podamos hacer carne. El verdadero cristiano lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así, al que es cristiano así, lo alaba a Dios y no a la gente. Porque hermano, quédate tranquilo, que cuando vos hagas la voluntad de Dios y vivas conforme a lo que y dejes de hacerlo conforme a lo que vos querés hacer, no vas a recibir muchos aplausos. Pero vos no te tiene que interesar eso. Porque como Abraham tenés que poner los ojos más allá. Quizás acá en la tierra no tengas quien te aplauda físicamente, pero un día vas a estar con Dios y Él de eso se va a acordar. Porque nosotros no le tenemos que agradar a la gente. Nosotros le tenemos que agradar a Dios y hacer la voluntad de Él, que es buena, agradable y perfecta. Yo admiro a Abraham por lo que hizo. Y toda esta palabra que Dios me dio, se la quiero compartir desde mi corazón, porque siento que en este tiempo es muy importante todo esto. Quizás ustedes sabrán es para mí sola, o quizás no. Pero yo los invito a que lo busquen, a que lo conozcan, a que conozcan sus atributos, a que conozcan qué Él quiere, dónde me quiere, qué quiere que haga. Porque aunque
estemos en este tiempo feo, porque la verdad que es bastante fea la cuarentena, y estemos separados, nos une una misma cosa. Yo no tengo la misma sangre que todos ustedes, pero soy hija del mismo padre. Entonces, en este tiempo, si yo puedo servir al Señor en las calles, ¿no es cierto?, habitualmente, en este tiempo, yo tengo que buscar la forma de servirlo como pueda hacerlo desde mi casa o desde donde lo tenga que hacer. No salgamos a desobedecer porque no es lo correcto tampoco. La palabra también dice que tenemos que obedecer a nuestras autoridades. Pero el Señor nos necesita. No para nosotros, ni porque Él no puede vivir sin nosotros, sino porque hay un montón de gente que la está pasando muy mal. Y nosotros tenemos este tesoro, que es el pensar en el caso mío, es en el pensar en mí, en el que mal que lo estoy pasando y demás, y no poner los ojos en los que me necesitan. No a mí, al Señor. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias simplemente por habernos encontrado en el camino, Señor. A todos los que estamos acá, a los hermanos que no se pudieron conectar, a los hermanos que no tienen cómo conectarse. Te pido que en esta noche, Señor, tengas compasión de nosotros y tu Espíritu Santo nos permita sentirlo. Por favor, Dios, en cada casa, reviví los corazones, Señor, llenalos de vos. Que podamos entender tu voluntad para nuestras vidas. Que podamos hacer lo que vos necesitas que hagamos y no lo que nosotros queremos. Pone amor, amor del bueno en nuestros corazones, para poder ser más parecidos a vos. Te pido perdón si te fallé. Perdona a aquel hermano que te haya fallado, Señor. Yo te pido perdón en su nombre también. Pero también te pido, Señor, que nos abras el entendimiento, el corazón, para poder llegar a aquellas personas que en este tiempo la están pasando mal y no te tienen. No imagino cómo hacen, porque yo sin vos no me imagino la vida, papá. Gracias. Gracias por la vida de Abraham, pero sobre todo gracias por la vida de Jesús, que hizo que la nuestra fuera muchísimo, muchísimo mejor. Que si no es perfecta es por nuestra culpa y no por la de Jesús. Señor Jesús, vamos a estar eternamente agradecidos por lo que vos hiciste ahí arriba por nosotros. Queremos ser merecedores, aunque sea una pizca, de ese sacrificio perfecto que hiciste. En el nombre poderoso de Jesús, que es el nombre sobre todo nombre, y ante el nombre que todas las rodillas un día se van a tener que doblar. Amén.